Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a Espacio Precisando, correspondiente a este domingo 4 de julio del año 2021. Gracias por el honor de su sintonía. Hoy, como siempre, un programa sumamente interesante. Vamos a hablar de lo acontecido durante esta semana a propósito de la operación Medusa, en la cual se involucra al ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, y muchos de sus seguidores. También vamos a hablar del inicio de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en la República Dominicana. Esto ha generado muchos comentarios, pero vamos a ver por dónde anda. Y en la entrevista central hablamos con el doctor Manuel Fermín Cabral, abogado de la República Dominicana, a propósito de todo lo que estamos viendo en el acontecer nacional en torno a la lucha anticorrupción. Ya comienza Precisando, no se despeguen, ya volvemos. Gracias amigos por continuar con nosotros. Miren, esta semana la República Dominicana se ha visto salpicada por la detención del ex Procurador General de la República, el doctor Jean Alain Rodríguez. Y junto a él una serie de colaboradores y colaboradoras que según el Ministerio Público del PETCA, durante su gestión realizaron en contubernios acciones en detrimento del erario y en detrimento de recursos que supuestamente manejaron de manera incorrecta. Y yo, para iniciar este comentario, lo quiero hacer o tratar, más que abundar en lo que ha pasado, hacerlo como una especie de reflexión para los funcionarios que han estado, los que están y los que estarán. ¿Y por qué? Bueno, lo hago porque lamentablemente, aunque se escuche mal, cuando usted es funcionario público, usted tiene varias responsabilidades. Y una de ellas es manejar con transparencia, con altura y con decoro la entidad y los recursos que maneja usted dirigiendo esa entidad. Pero la segunda y no menos importante es que lamentablemente usted, cuando es designado en una posición, tiene que tratar de ser lo más humilde posible, pero sobre todo tiene que entender que las posiciones son efímeras, son pasajeras. En el caso del ex Procurador General de la República, tenía que entender que él era un jefe del Ministerio Público designado por un decreto presidencial que en cualquier momento podía ser firmado otro decreto para designar otra persona. Es decir, los cargos no son de las personas. Y cuando usted lo designa en un cargo para que lo haga bien y lo haga correcto, lo menos que usted puede hacer es actuar con prepotencia, con arrogancia y sobre todo endiosándose. Y yo creo que todas estas mencionadas por nosotros le pasaron al ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. Sin justificar lo que en anterioridad se hizo mal. Hoy, Jean Alain Rodríguez está siendo víctima de las actuaciones tal cual en muchos casos él realizó. Y vamos a hacer un recuento. Las famosas alarmas migratorias. Eso era una práctica asidua en la administración del señor Jean Alain Rodríguez.
era hasta medalaganaria. Y que él tiene la cachaza, como dicen, de decir que él no podía meterse en eso porque los fiscales eran independientes. Pero aquí se nos olvida que Jean Alain Rodríguez y su equipo medalaganariamente intervenían teléfonos. Es decir, son situaciones contra la ley cuando no son autorizadas por un juez, que se hacían de manera alegre y que se hacían de manera constante. Y por eso yo digo que lamentablemente el ex procurador general de la República, que a mí me apena mucho esa situación, porque no soy de los que celebran cuando pasan este tipo de cosas, lamentablemente él está viviendo y él fue prácticamente igual o peor cuando tuvo el poder en sus manos. Abusó, se endiosó y la arrogancia lo cegó. Tan así, y ahí voy a la reflexión, que si ustedes se fijan, ni sus compañeros de partido salen a defenderlo. Y no es raro que tanta gente, cosas que yo no hago, celebren, se pongan felices porque un sujeto, porque olvídense de los demás que trabajan en el Ministerio Público con Jean Alain, que un sujeto caiga preso. Eso no es normal. En ninguna sociedad, más del 90% de los que hacen vida en redes sociales, leen noticias y demás, se alegran porque una persona caiga preso. Entonces, es ahí que yo digo que Jean Alain Rodríguez tiene que revisar su accionar como funcionario público. Con talento en su momento, pero que lo echó todo por la borda. Fíjense que yo la parte de la acusación del Ministerio Público, de la supuesta malversación de él y de su equipo, la estoy manejando con mucha prudencia. Porque yo soy de los que piensan que, y es así como manda, los actos de corrupción o las acusaciones hay que probarlas. Ahora, lo que no fue mentiras es que Jean Alain Rodríguez actuó como un todopoderoso de la administración del Ministerio Público. Lo que no fue mentiras es que lo que él hizo con filtraciones de documentos, lo que él hizo con la película de Odebrecht, donde gastó muchísimo dinero para grabar a sus compañeros incluso, no fue más que una falta de tacto, de arrogancia y hasta de palabra del ex procurador general de la República, que lamentablemente hoy se ve envuelto en este tipo de situaciones. Complicidad, fraude, asociación de malhechores, una serie de cosas que el Ministerio Público habrá de probar. Pero miren hoy, lamentablemente, cómo él dice que esto es una acción política. Y lo que usted hacía no era político. Entonces, sin tratar de justificar lo mal hecho, lamentablemente, usted está siendo medido con su propia vara. Entonces, ¿qué pasa cuando nos miden con nuestra propia vara? Tenemos que quedarnos callados porque usted actuó tan mal como usted quiere sindicar, se está actuando ahora. Lamentablemente. Lamentablemente. Y que si de ser así lo que dicen las acusaciones, porque yo no tengo prueba de ello, usted tendrá que responder ante los organismos pertinentes. Usted tendrá que demostrar a esta sociedad que usted no hizo nada de lo que se le acusa. Pero de lo contrario, usted tendrá la oportunidad de que le resarzan eso. Ahora,
revísese, señor Jean Alain Rodríguez. Y que esto le sirva de ejemplo a todo aquel que le toque desempeñar una función, no importa cuál sea. No importa cuál sea. Y que esa falta de respeto aquella vez a la magistrada Miriam Germán, que fue permitida por su jefe político Danilo Medina, a usted le pesará de por vida. ¿Usted sabe por qué? Porque usted, como jefe, como cabeza del Ministerio Público, permitió, mintió, trató de enlodar la moral de una persona con la trayectoria de doña Miriam Germán, que por demás le ha dado a usted una lección de cómo se actúa en buen derecho cuando hay intereses que puedan permear un proceso, como el caso de ella, que se inhibe ante el proceso suyo. Y se inhibe porque sin quizás pudiese malinterpretar cualquier posición solo y por el simple hecho de la humillación que usted pretendió llevar a cabo al momento que doña Miriam aspiraba a repetir en la Suprema. Y que si es así, usted sabe lo que le espera. Pero, como les dije al inicio, no quería hacer este comentario ni de manera acusatoria ni demás, sino como reflexión para que vean los funcionarios que todo esto es prestado. Miren, rapidito hablar de la tercera dosis que se ha empezado a colocar en la República Dominicana. Y que la verdad, usted puede estar de acuerdo o no con muchísimas posiciones, pero satanizar, querer desmeritar, no es la solución. La solución es hacerle caso a las autoridades y, como dice nuestro amigo José Monegro, director del Día, ya yo tengo particularmente mi hombro preparado para la tercera dosis cuando me toque. Mi esposa, que nos está viendo, se la puso el jueves pasado, su tercera dosis. Entonces, si hay que ponernos este refuerzo, vamos a ponernos el refuerzo. Vamos a tratar de continuar los protocolos para salir de lo que estamos viviendo. Que en otros países solamente 2 dosis. Bueno, otros países tienen la potestad de ejercer esos protocolos como ellos entiendan. Pero también hay otros países que se van a poner las 3 dosis. Entonces yo particularmente soy de los que abogo porque si el Estado dominicano, el gobierno dominicano está mandando a ponernos las dosis, póngasela. No utilicen medios para desacreditar el proceso. Que quizás, si no hubiésemos tenido las vacunas hoy, esto hubiese estado lamentablemente en peor situación. Y sin ser repetitivo, fíjense cómo la autoridad nos dice, los que se han muerto y los que están en UCI no tenían ninguna de las dosis, ni una, ni dos, ni tres. Entonces, como dice un anuncio que estamos pasando en este programa, de gratis, como colaboración e incentivar a la gente, el COVID mata, la vacuna no. Y a los jóvenes, dejemos de estar desafiando las muertes. Porque los famosos teteos es un desafío a la muerte, no es a la autoridad. Usted está desafiando al COVID, que no es más que la muerte. Entonces, a usted que le toca su tercera dosis, póngasela. Yo invito a que se la pongan. Y no invito porque soy un científico de la NASA, ni mucho menos. Invito porque mi autoridad sanitaria está invitando a reforzar el organismo con una tercera dosis. Y me da pena ver a legisladores como el señor Iván Lorenzo, por ejemplo,
vocero de la bancada de senadores del PLD, decir que esto es para un negocio. Y qué buena la respuesta que le dio, y me voy a permitir leerla, el director de Promese, el amigo Adolfo Pérez, que dice: senador, inmunizar a la población y ahorrarle hasta 28 millones de pesos por la compra de un solo medicamento no es un negocio. Es hacer lo que ustedes no pudieron hacer. Trabajar con transparencia y eficiencia. Respete el país y sea más responsable a la hora de hablar. Y yo secundo y suscribo esas declaraciones de Adolfo Pérez, porque el senador de Elías Piña debe ser un poquito más comedido, un poquito más responsable y menos gallos locos. Porque si es como dice Adolfo, y es comprobable, del ahorro de 28 millones de pesos, senador, hay que ver realmente quiénes estaban o quiénes hicieron negocio desde el Estado. Y es una actitud irresponsable de un senador de una de las zonas más deprimidas y más pobres del país como Elías Piña. Es lamentable esta posición politiquera del senador Iván Lorenzo. Señores, no se vayan, que cuando regresemos hablamos con el doctor Manuel Fermín Cabral a propósito de todos estos temas de corrupción, procuraduría y demás. Todo esto después de la pausa. Como habíamos anunciado, nos acompaña el abogado Manuel Fermín Cabral, con quien vamos a hablar temas importantes este domingo. Manuel, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Luis, no solamente el abogado, el amigo también. Hermano. Exactamente. Hijo de mi hermano Manuel Fermín. Exactamente, amigo y hermano. Mira, tú sabes que tú estás estrenando Sí. de manera presencial en esta nueva temporada de sí, Precisando sí, este set, sí. y te agradecemos tu disponibilidad. No, yo te agradezco la gentileza, el honor para mí de estar estrenando, ¿no?, este set tan Bueno. bonito, ¿no?, que te felicito, de modo que para mí es un honor. Manuel, vamos a hablar de varios temas contigo a propósito de tu experiencia, Sí, ¿no? sí. Y de tu nivel profesional en los tribunales de la Gracias. República. Estamos Gracias. viendo un ministerio público Ujú. a accionar quizás como nunca antes lo habíamos visto. Sí. Tu opinión primero de las acciones que ha venido llevando el Ministerio Público para tratar de recobrar esa confianza que había Sí. perdido. Yo pienso que de eso se trata, ¿no? Eso último que tú bien dices, Luis, de recobrar un poco la confianza, ¿no? Porque la ciudadanía había perdido mucha credibilidad, había perdido, fe en el Ministerio Público, en sus acciones, en lo que, básicamente en jugar ese rol que le corresponde constitucional y legalmente. Entonces, sí, yo pienso que hay que darle un voto de confianza al Ministerio Público. Obviamente sí, en mi caso puedo decir que me preocupa, Luis, que se siga insistiendo en lo que es la prisión preventiva como la única medida de coerción viable para los procesos. Me parece que eso es una exageración. La medida de coerción debería ser, y es, conforme a lo que indica la Constitución y el propio Código Procesal Penal, una excepción. ¿Cuáles factores, y vamos a aprovechar tu experiencia, Manuel, cuáles factores se ponderan, por ejemplo, a la hora de emitir una prisión preventiva? Correcto. Mira, básicamente son 3 elementos. En primer lugar, la probabilidad o no de condena. Ese grado de probabilidad, de certeza que pudiera existir en una imputación. ¿Qué es lo que motivaría, Luis, que una persona, pues, lo que comúnmente, lo que llamamos los abogados, el llamado peligro de fuga, que es el segundo de los elementos, ese peligro se analiza partiendo primero de la seriedad de esa imputación, pero tiene que haber un vínculo, una probabilidad de que esa persona tenga algún tipo de responsabilidad, y es lo que indica, por ejemplo, el artículo 227, numeral 1. Y entonces luego, ese peligro de fuga que se establece de una serie de elementos, de lo que se llama el arraigo, ¿no? Una persona que tenga un patrimonio importante en República Dominicana, que tenga a sus hijos aquí,
Que no vaya a coger para ningún lado. Exactamente. Que no tenga vínculos que lo amarren a la sociedad. Correcto, correcto. Y bueno, y hay un tercer elemento que no se comenta mucho, pero que es qué sanción se esperaría, ¿no? Si es una sanción, por ejemplo, de 5 años, no es lo mismo el peligro de fuga de una persona que espera una condena de 5 años a aquella que espera una condena de 30 años, por ejemplo. Okay, o sea, correcto. Esos son elementos que se toman en consideración y que el código lo establece en el artículo 227, el artículo 229, 234, que recibió una modificación en el año 2015 para que otro de los elementos del peligro de fuga sea, por ejemplo, la probabilidad del imputado de destruir elementos de convicción Que pudieran en un juicio de fondo incidir. Exactamente. Pero Manuel, hay una pregunta que yo tengo que hacerte obligatoriamente. ¿Qué tan viable es o son estos juicios para conocer medidas de coerción que duran 1, 2, 3 semanas? Porque al final se están convirtiendo como en juicio de fondo. Sí. ¿Por qué esa fase, Manuel, no es más recortada? Sí. Bueno, hay una deformación de esa fase. Porque te digo, creo que todo el mundo se ha dado cuenta de eso. Para poner un ejemplo, el caso Coral. Uno agarra el caso Coral y tú dices, pero ven acá, ahí duraron 2 semanas dando testimonio y llevando testigos y oyendo. Sí, no es correcto, Luis. Obviamente, la espectacularidad de estos casos, por la relevancia pública que tienen, per se, porque el interés general está de por medio, sin embargo, insisto, se deforman. Se desnaturalizan. Se desnaturalizan. Porque y uno ve, y es el mismo ejemplo, podemos utilizar el mismo ejemplo de los Estados Unidos. Yo recuerdo que ahora a propósito de la audiencia que tuvo el diputado, ¿no? Por Santiago, el señor Gutiérrez, en los Estados Unidos, fue una audiencia por teléfono. Y fue una cosa que no duró ni 3 minutos. Eso es lo que te digo, porque bien el juez pudiera ponderar, bueno, claro, si Manuel, Juan, Pedro tiene estos indicios, puede fugarse 3 meses, el otro. Exacto, es muy simple ese análisis. Lo que pasa es, Latinoamérica se ha visto impactada por una fuerte preponderancia de los medios de comunicación, de un poco del morbo, ¿no? Social que se genera. Insisto, eso de llevar a los peligros que, por ejemplo, se verificó en Brasil. Vimos como, por ejemplo, se vio ese fenómeno del lawfare, que es cuando la justicia se utiliza para persecuciones políticas. El juez, que era el paradigma, ¿no? de la honestidad, terminó siendo obviamente, yo no basura creo, judicial. Exactamente. Yo no puedo comparar, ni mucho menos. Lo que advierto es el peligro de que eso pudiera pensarse sobre eso, es decir, que las personas se hagan un juicio de valor creyendo que eso pudiera ser así. Realmente, hay que decirlo, Jean Alain, por ejemplo, el magistrado Jean Alain Rodríguez, ex procurador, pues no ha sido un político, vamos a decir, tan visible. Y si tú te fijas, Luis, casi no hay políticos presos. O sea, no hay políticos presos. Yo creo que el que más se acerca es él. El que más se acerca, Fernando Rosa, por ejemplo, que creo que es miembro del Comité Central. No, un dirigente de muchos años. Exactamente, de muchos años, pero tampoco tan conocido. Pero no es tan conocido, ¿no? Y Jean Alain, obviamente, por la labor, el cargo que tuvo, los casos que manejó, pues sí, se dio a conocer muchísimo. Doctor, hablando de esas medidas de coerción, antes de entrar en materia, porque quiero aprovechar su experiencia para hablar en el tema en cuestión de lo que está pasando en torno a Jean Alain. El caso del general Cáceres y demás, 18 meses de prisión preventiva, ¿se pudiera ver como una sentencia predeterminada? Cuéntenos un poco de eso. Sí, eso que le llaman, Luis, las penas anticipadas. Porque 1 año y medio, porque, claro, casi 2 años preso. Es muchísimo tiempo. Mira, hay un delito que es bueno que la ciudadanía conozca, que es el delito de coalición de funcionarios. ¿Qué es eso? Pero la coalición de funcionarios es una especie de... estamos hablando de un código penal. Una asociación. Correcto. Un código penal de 1832 que tuvo una traducción, ¿no? En 1884, y ese es el código que nos rige. La coalición de funcionarios... El francés, ¿verdad? Sí, un código penal francés, napoleónico, que una especie de asociación de funcionarios que hacen lo que se llama un concierto para incumplir leyes.
Eso en principio estaba pensado para evitar las huelgas de funcionarios o servidores públicos que pudieran paralizar la administración, la función administrativa, el servicio público. Y bueno, las penas no llegan ni siquiera a 1 año de prisión. Eso es importante decirlo, porque hoy que precisamente se está hablando de la aprobación del Código Penal en estos días, esa es una de las razones por las cuales el Código Penal urge una reforma profunda, una actualización, que es lo que se quiere con ese nuevo Código Penal que se está planteando, su aprobación en las cámaras legislativas, y que yo digo que particularmente creo que urge y que cualquier discusión que tiene que ver con este tema del aborto y todo eso puede tratarse en una ley especial, pero es para que este tipo de cosas no reciban luego la sanción judicial de decir, no, eso se trata de un comportamiento que no tiene una tipificación en el Código Penal, por ejemplo. Doctor, vamos a hablar de lo que detonó esto. Uh-huh. Hace una semana, el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, intentó salir del país. Claro. Que de hecho salió del país. Así es. Salió del país. Así es. Y por un desperfecto del avión tuvo que regresar. Así es. Yo quiero empezar preguntándole, doctor, ¿qué es una alerta migratoria? Correcto. Bueno, una alerta migratoria es, en principio, lo que debería hacer es una especie de notificación sobre la salida de una persona del país. No para que se le detenga, no para que se le coarte su libertad de tránsito. Yo pienso que es una medida, Luis, primero para que el funcionario migratorio tenga más cuidado de quien esté intentando salir o circular, ¿no? Ya sea la entrada o la salida. Porque esa alerta migratoria es tanto para el que entra como para el que sale. Sí, doctor. Pudiera ser, correcto, claro. Entonces, porque fíjate tú, Luis, a veces una persona tiene varios procesos, a lo mejor consigue la libertad o una variación de la medida de coerción para 2 procesos, pero quién sabe, a lo mejor está prófugo por otro caso. Y se supone que con esa alerta, pues, pienso yo, un funcionario migratorio pudiera verificar mejor de qué se trata. Okay, pero una alerta, doctor, no es un impedimento. No, para nada. ¿Y dónde radica la legalidad de una alerta migratoria? Bueno, es realmente algo que se cuestiona mucho la base legal, ¿no? Y el tema de que se haya utilizado para impedir la salida de personas. No únicamente el caso del ex procurador Jean Alain Rodríguez, hubo muchos otros casos. Pero entonces, doctor, una pregunta, ¿eso fue violado o no existía? Porque si él salió de primera instancia, ¿qué pasó con tal alerta? Yo lo que veo que a la luz de la carta de la magistrada Miriam Germán Brito, donde ella ya establece la ilegalidad, primero recrea esa reunión, ¿no? Ese encuentro que hubo entre personas ligadas al gobierno y, bueno, en el sector de la Procuraduría, y obviamente el director de Migración. ¿Y quiénes eran, doctor? ¿Usted sabe quién estaban ahí? Bueno, desconozco, habría que preguntarle. Un hombre como usted, que es tan informado, ¿usted no sabe quiénes estaban ahí? Habría que preguntarle a la magistrada Miriam Germán. Pero sí parece que estaba el amigo director de Migración. Sin duda, ella está de acuerdo con que se elimine esa práctica. Claro, porque él es que tiene la carga. ¿Era medalaganaria esa práctica, doctor? La verdad es que no, la verdad es que no era tan recurrente verlo, pero sí, por ejemplo, en la administración del magistrado Jean Alain Rodríguez sí se vio eso también, ¿eh? Lo que pasa es que no en demasía, porque obviamente también no habían tantos procesos de investigación. Vi mucha gente contenta, un proceso extraño, y usted me escuchó que lo dije en mi comentario, claro, de ver al ex procurador general de la República en esta situación. Claro. Su experiencia, doctor, ¿qué le dice? ¿Por qué? Mira, yo pienso que primero no debería celebrarse eso, porque eso habla muy mal del país, del punto de vista institucional. No es lo correcto tener quien fuese, ¿no? El jefe, es el primer procurador, yo creo, que está en esta situación en la historia. Yo no sé si el magistrado Víctor Céspedes, Víctor creo que llegó a tener un escarceo y eso, pero no llegó a ese nivel. Y la verdad que es penoso porque afecta a la imagen del país. Yo recuerdo, por ejemplo, en Colombia, el caso del fiscal anticorrupción que fue apresado en una operación en la que participaron agencias norteamericanas por un soborno. Pero, insisto, es algo penoso, Luis, que no debe celebrarse. Además de que también, y eso es algo que yo también siempre destaco, el Ministerio Público debe ser lo más objetivo posible. Celebro la decisión de la magistrada Miriam Germán Brito, como siempre, ¿no? Una persona apegada a los principios rectores
de la institucionalidad democrática y en este caso no de la justicia, que se inhibe del caso para que no hayan dudas. Quizá otros funcionarios también una debieron pregunta inhibirse. dentro de mi ignorancia legal, ¿verdad? Porque yo soy un ignorante en esos términos, por eso usted está aquí. ¿Cómo se inhibe la jefa del Ministerio Público? ¿Cómo creer que pudiera inhibirse en una sociedad como esta? ¿Se puede? Mira, ¿Cómo se logra eso? realmente sí. ¿O eso es más un tema ético, doctor? Obviamente hay un componente ético, Sí, es un tanto preocupante, insisto, que se den esas cosas a lo interno del Ministerio Público, porque siempre habrán las dudas. Ahora, desde el punto de vista formal es lo que corresponde, es el deber. Quizá... ¿Qué es eso, doctor, en buen dominicano? Vamos a explicar esto, sí, usted es un hombre que habla claro. Claro. ¿Qué es que la magistrada se inhiba? Que ella no que no participe, según, que no opine, ajá, que no intervenga bajo ningún concepto en esa investigación. Eso es... Entonces eso es luz verde para Camacho y Jenny. Yo te digo algo, Luis, y primera vez que lo digo esto en público, pero lo he pensado. Pienso que en el caso, por ejemplo, de la magistrada Jenny Berenice Reynoso, a quien respeto y obviamente goza de admiración como la de cualquier ciudadano, porque es una persona que... Es preocupada porque esto mejore un poco, ¿eh? Sí, obviamente, y es necesario ese tipo de personas, obviamente, en los puestos públicos, pero pienso que ella quizá también debió ponderar la posibilidad de inhibirse, Luis, porque en algún momento... ¿Y quién iba a hacer eso? Bueno, estaría el magistrado Camacho, por ejemplo, que no sabe cuál es más difícil, doctor, de los dos. Pero pienso porque como la magistrada Jenny cuestionó ese proceso del concurso y eso, quizá tuve sus roces con el magistrado cuando doctor, salió de la fiscalía del distrito. Pero una pregunta que mucha gente se hace y yo tengo que ser el canal para hacérsela. Jenny Berenice y Camacho llevan en sus hombros el caso de Brecht. ¿Verdad? En el caso de, yo creo que el magistrado Camacho, Wilson Camacho, es el que más lleva la responsabilidad. Sí. La jefa del Ministerio Público, que dicen que por ahí empezó el problema con Jean Alain, le dice a Jean Alain, esto no sirve. Claro, así es. Entonces, ¿cómo podemos creer en ese proceso, doctor? Que fue una muestra de intolerancia del magistrado Jean Alain Rodríguez, que también debe reconocer, como ha reconocido públicamente, algunos de sus errores. Ese fue un error. Cuestionar de esa manera a la magistrada Miriam Germán Brito por el simple hecho de ella hacer su labor que le correspondía en ese momento, que era juzgar. Ese proceso de Brecht obviamente que va a terminar mal. ¿Por qué, doctor? Porque ese proceso se inició mal. Lo que empieza mal termina peor en este caso. Y ustedes, los doctores, los abogados penalistas y demás, ¿no temen que en ese caso, como en otros, se pueda actuar por presión mediática de la sociedad? ¿Qué pudiera pasar si un juez, basado en ese expediente específico de Odebrecht, toma una decisión contraria a la ley, a lo que manda? Porque ya no es convicción, ya es prueba. A mí me parece, Luis, que esas juezas que están conociendo de ¿Usted está caso, ahí metido en ese tema? tema? No estoy. Estuve en algún momento, ¿no? Estuve con el señor Ángel Rondón en un momento. Conozco el expediente y conociendo el expediente en sus orígenes, luego confirmé que el expediente siguió exactamente igual, a pesar de la advertencia que hiciera en su momento la magistrada Miriam Germán Brito, de que el expediente, de seguir así, pues iba a terminar muy mal. Entonces yo creo que luego de unas decisiones que se han dado, excluyendo, por ejemplo, las delaciones y una serie de elementos de convicción que eran esenciales para ese caso, a mí me parece que el desenlace va a ser en un descargo. ¿Pudiera haber un descargo total ahí? Sí, totalmente. A mí me parece que ¿Y usted cree que la sociedad lo va a aguantar, doctor? Yo creo que sí, porque nosotros hemos madurado y sabemos además que ese fracaso tendrá sus responsables. ¿Te está diciendo que ese fracaso tendrá un nombre que pudiera estar encartado por otros asuntos que Jean Alain Rodríguez? Pudiera ser, porque en efecto quien arma ese expediente es en su gestión, ¿no? Pero se va a ver involucrado, doctor, un protagonista de esta gestión del Ministerio Público si eso pasa. Sí, pudiera pasar. Entonces, ¿qué confianza da eso, doctor, en la instrumentación de otros expedientes? ¿No pudiera ser contraproducente? Yo diría que ahí el tema de la jerarquía, es decir, del deber de respeto, que por ejemplo, porque no vamos aquí a ocultar las cosas, o sea, el magistrado Wilson Camacho, por ejemplo, fue uno de los principales funcionarios que dieron la cara en ese caso de Brecht, porque él era que
tenía a su cargo la litigación del caso frente a los jueces, ¿no? Y es un excelente litigante, todavía lo es, todavía lo es. O sea, porque todavía lleva el mismo sus casos, le gusta eso, ¿no? Igual que la magistrada. Jenny es una litigante tremenda. Pero evidentemente que él estuvo desde el inicio en ese caso, sigue todavía, pero diríamos que en aquel entonces él no me parece a mí que haya participado en la elaboración, en la estrategia de investigación. Digo, no me parece, no puedo decir quiénes participaron, no. Porque lo único que sí yo vi, y eso lo vio el pueblo, ¿no? De que él participó en las audiencias. Doctor, Entonces, lo atribuye a un tema de jerarquía, que él pudiera respetar los mandatos que vinieran de la autoridad, la autoridad superior jerárquica. Doctor, vamos a hablar de lo que pasó aquí a mediados, hoy es domingo, eso fue como el lunes, martes, nos levantamos con esto. Se dice que hay una ilegalidad en los allanamientos. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué dice el código, doctor, en torno a los allanamientos de horas y demás? Mira, realmente, Luis, el tema es los tipos penales involucrados. Cuando hay temas de lavado de activos, por ejemplo, como lo... ¿Y cabe ahí lavado de activos, doctor? Habría ¿Qué parte que ver, de la acusación? Habría que ver. El Ministerio Público, la verdad que este Ministerio Público, el anterior también, le gusta mucho el lavado de activos. Parece que es el más fuerte golpeando. Sí, es bastante fuerte. Porque se golpea cárcel y monetariamente. Exactamente. Ofrece mucha flexibilidad al investigador, tiene muchas figuras nuevas para la investigación, los agentes encubiertos, etcétera. Pero lo que te digo es, Luis, de que realmente con esa imputación, ¿no?, se le abren las puertas al Ministerio Público para muchas cosas. Naturalmente habría que ver la solicitud de medida de coerción, que sería ese primer paso, ese primer encuentro que tendríamos nosotros. Se conoció el viernes pasado. Correcto, exactamente. ¿Cómo va eso a desencadenarse, no? Y ahí entonces uno verá qué tan fuerte o no es esa imputación. Yo sé que es imposible haberse estudiado a profundidad el expediente, pero ¿qué usted ha visto en lo que usted ha podido leer, doctor? Me preocupa la imputación del soborno, de unos bultos, de dinero en efectivo. Es una imputación. ¿Cómo se prueba fea. eso, doctor? Porque eso es tan complicado de probar como el soborno de Odebrecht. Porque tú tienes que demostrar que tú entregaste. Fíjate que en el caso del fiscal anticorrupción de Colombia, fue una operación con una videovigilancia donde participó el FBI en un aeropuerto, en una plaza, de la ciudad de Miami. Había un sobornante que estaba participando de manera encubierta, en coordinación con las autoridades. Fíjate, fue una operación pero aquí muy se está coordinada. tomando, dice Jean Alain, y la fiscalía así lo ponen en la medida de coerción, el testimonio de una ex empleada. ¿Qué valor pudiera tener? Mira, a mí me preocupa el valor de ese testimonio, porque es una persona que fue sometida por Jean Alain. No, en esta administración, porque era encargada, según pude ver en la prensa, de almacén. Hubo un robo de unas 170 televisores. 700, bueno, no sé, un número grande, ¿no? Importante. Se iba a suplir una tienda, sería. Entonces, Luis, ¿qué pasa? Que tú dices, bueno, pero esa persona le varía en la medida de coerción. O sea, una persona que la credibilidad puede estar cuestionada. Esos elementos los puede ponderar el juez. Sí, evidentemente, en eso que te dije al principio, ¿no?, de la probabilidad de condena, la llamada causa probable, que es una especie de lo que llaman los abogados la apariencia de buen derecho, el fumus boni juris que tendría, cómo se vincula al imputado con esos hechos, ¿no? Pero sí, hay que ponderarla, pero hay que ponderarla en su justa dimensión. Obviamente la defensa va a intentar destruir la credibilidad de ese testimonio, ese es su trabajo. Y pudiera ser, doctor, que eso que usted apunta de que, bueno, mujer sometida, ¿verdad? Variada la medida de coerción, testimonio en contra del acusado, ¿eso pudiera tener alguna influencia para la medida de coerción, doctor? Sí, pudiera influir, obviamente. Para bien, obviamente, de los acusados. Sí, por supuesto. Y entonces me parece, Luis, que hay que ver eso, hay que verlo en su justa dimensión. Obviamente creo que el Ministerio Público no va a contar únicamente con ese elemento probatorio, porque si no, entonces estaría muy en entredicho. ¿Hay legalidad, doctor, en la contratación de asesores? ¿Se pudiera
tomar como prueba lo que sale a reducir, que por ejemplo Jean Alain contrató por 20 millones un asesor, ¿eso pudiera tener alguna vinculación? ¿Cómo? Hay que ver. Porque el contrato, la contratación no es ilegal cuando es conocida, ¿verdad? Por los... Pero... Mira, la violación de una ley, en este caso la ley de contrataciones, del 2006, la ley 340-06, tenía un régimen penal. Esa ley se aprueba en agosto del 2006. Tenía un régimen penal. Y luego, en noviembre, se aprueba una ley que elimina el régimen penal y deja un régimen de sanciones administrativas en contra de esos comportamientos violatorios de la ley. Entonces, hay que primero entender esto, ¿no? Obviamente, el Ministerio Público tendrá su teoría, hay que ver de qué manera la exterioriza, la defiende, pero en principio es difícil, por el solo hecho de violar la ley de compras y contrataciones, usted someter penalmente a una persona. Por ejemplo, en esos casos donde se hablan de prohibiciones para un familiar, de un funcionario, etcétera, ¿no? Ahí el solo hecho de violar el artículo 14 de esa ley no conlleva a la intervención de un juez penal. Doctor, ¿cómo usted pondera, valora el hecho de que se allanaran las casas de madre de los imputados? ¿Es una práctica común? No, la verdad que no, Luis. Yo particularmente no estoy de acuerdo y no vi bien eso, que se hiciera eso. Obviamente los fiscales podrán explicar sus razones, podrán decir que tenían sospechas de que estaba ahí, por ejemplo, el ex procurador, o de que hubiesen elementos probatorios, dinero en efectivo. Doctor, basado en eso que usted dice, allanan la casa de Jean Alain Rodríguez, él no está, se dice que le avisaron. ¿Pudiera ser eso un detonante para que el juez entienda él es pasible de fuga? Sí, me parece que sí. Obviamente el Ministerio Público va a alegar eso, no me sorprendería. ¿Usted cree que pudiera ser el argumento más fuerte en este momento? Sí, el hecho de su intento de salida también del país, aunque, insisto, no tenía ningún impedimento, ¿no? Legalmente, porque no había un juez que le había impedido eso. Pero con eso va a rejugar el Ministerio Público, la capacidad de la persona investigada de poder movilizarse a través del mundo, ¿no? La tenencia de recursos. Ya nadie está escondido tampoco, doctor. Esto es difícil esconderse en el mundo con estos acuerdos internacionales. Bueno, el mismo Osama Bin Laden lo agarraron y tenía obviamente un modo de vida que muy difícilmente. Yo no quiero vivir así huyendo, doctor. No, de hecho, mira, Luis, la historia reciente, yo no recuerdo un caso de alguien que se haya fugado. O sea, el caso de Mazurka. Y mire dónde murió, doctor, este señor, McAfee. Claro. Murió ahorcado en España. Sí, eso es muy difícil. McAfee, ¿qué se llama? Sí, el del virus. El del virus, sí. Yo recuerdo... ¿Lo agarran preso aquí? Sí, claro. Yo recuerdo el caso, creo que de unos franceses también. Bueno, los pilotos están presos en su país, los que se fueron de aquí. Exactamente. ¿Y dónde está Mazurka, doctor? ¿Quién sabe? Son de las preguntas, ¿no? Pero, insisto, es muy difícil. Sobre todo, no he visto un dominicano, porque Mazurka no era dominicano. No, era haitiano. Entonces, no conozco yo un dominicano. Un caso de corrupción, personas muy conocidas. Muy difícil. Muy difícil. Finalmente, doctor, ¿usted cree, cómo usted valora del 1 al 10 la independencia del Ministerio Público ante la autoridad gubernamental? Bueno, mira, esa es una pregunta difícil. Usted es abogado y usted vive en el medio. Una pregunta difícil. ¿Hay independencia real? Yo creo que hay independencia. Hay independencia. ¿Y la real? Natural. ¿Ya lo deja al lado, doctor? Naturalmente. Lo que pasa es que yo creo que hay muchas pruebas que todavía el Ministerio Público tiene que cumplir para uno decir exactamente que estamos en presencia de un ministerio totalmente independiente. Incluso legalmente tendría... ¿Usted de los partícipes que el procurador no sea nombrado por decreto, doctor? Yo creo que la política criminal
el Poder Ejecutivo tiene que participar en la misma. Claro. O sea, entonces no es bueno que un presidente no tenga ninguna incidencia en el Ministerio Público. Pero de que ha habido un cambio, pues obviamente que lo ha habido, ¿no? Y yo creo que ya de por sí, eso es un logro que este gobierno puede exhibir y que el propio Ministerio Público también. Doctor, muchas gracias por acceder este domingo a Precisando. Yo espero que tenerlo más a menudo. Sin duda. Para Sin duda, debatir estos temas. Estaré aquí todos los domingos si es necesario. Muchas gracias al doctor Manuel Fermín Cabral. Ustedes no se vayan, ya volvemos con la parte complementaria. Los dominicanos comenzaron a acudir a los centros de vacunación contra el coronavirus a recibir la tercera dosis que comenzó a aplicarse de forma oficial, aunque de momento solo se aplicará a los médicos, personal sanitario y a los adultos mayores de edad, según el protocolo anunciado por las autoridades sanitarias. El doctor Jesús Félix Iglesias, titular de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, llamó a las aseguradoras a cubrir los gastos médicos de los afectados de COVID-19. En un comunicado, el galeno informó que el gobierno suscribió un acuerdo con las ARS para mantener los servicios, incluyendo las pruebas PCR. El Ministerio Público arrestó al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, junto a un grupo de funcionarios y colaboradores de su gestión bajo cargos de corrupción, asociación de malhechores y lavado de activos, luego de ejecutar la Operación Medusa, que incluyó alrededor de 38 allanamientos simultáneos. Gracias, como siempre, a nuestro equipo de prensa por tan importante resumen, el más completo a esta hora. Señores, no tenemos tiempo para más este domingo en Precisando. Descansen. Feliz resto del domingo y continúen con la programación de Telefuturo. Bye bye.